Un 62% de la población española cree tener un buen conocimiento de su salud, ¿no? Y esto es muy interesante respecto a que realmente la población cree que está teniendo un buen nivel de conocimiento para gestionar su salud. Sin embargo, sabemos que un bajo índice de personas realmente están buscando información de manera activa para hacer gestión de su salud, de manera que quizás es necesario empezar a trabajar para que las personas puedan desarrollar un mejor nivel de competencias y ser más activos en la gestión de su salud, porque hay una gran diferencia entre tener las creencias para ser más autónomos en la gestión de su salud y tener finalmente estas competencias para conseguirlo con efectividad y con éxito. El ciudadano que hace una buena gestión de su salud o que está más preocupado por su salud habitualmente podría ser una mujer o una persona con nivel de estudios universitario, con un buen nivel de ingresos económicos, y también puede ser una persona con un estado de salud percibido malo, ¿no? Es decir, una persona que realmente requiere ser activo en la búsqueda de información para tener una buena gestión de su salud. Es fundamental tener un buen nivel de conocimiento de una enfermedad, por ejemplo, para conocer los síntomas o cómo manejar estos síntomas con un tratamiento, y también para poder tener quizás un mayor conocimiento para enfrentar situaciones que se dan durante la enfermedad, pero también es necesario otro tipo de competencias, quizás las que están más relacionadas con la participación, porque sin ese nivel de participación o de autonomía, las personas no se ven capacitadas para tomar decisiones activamente por lo que se refiere a la gestión de su salud. Las personas con una mala percepción de su estado de salud consideran que esa atención que reciben del profesional sanitario no es tan buena. Sin embargo, a mejor percepción de salud, las personas mejor consideran que es esa atención que han recibido. También sabemos que las personas mayores tienen una mejor valoración de la atención que han recibido del profesional sanitario. O sea que hay ciertos contextos y factores que pueden determinar la percepción de las personas respecto a la calidad. Hay personas que por su edad o por su nivel de estudios prefieren que el profesional sanitario lleve un poco la batuta y valoran de manera muy diferente la atención que reciben respecto a personas que, por ejemplo, son más activas en la gestión de su salud y esperan que el profesional tenga otro tipo de actitud durante la consulta. Es un paciente que es muy activo en la gestión de su salud, que quiere participar en esa gestión, que tiene autoconfianza, que tiene motivación y que quiere ser muy activo en la toma de decisiones sobre su salud. Sin embargo, sabemos por los resultados del estudio que esa figura, aunque poco a poco se va consolidando, aún hay ciertas carencias con respecto a esta figura, ¿no? Por ejemplo, uno de los resultados importantes de este estudio es que una parte de los encuestados no desconocen totalmente las cartas de derechos y deberes de los pacientes, o no saben lo que es un documento de voluntades anticipadas. Sabemos por los resultados del estudio que aún una parte de la población española no la valora como una buena fuente de información en salud. Curiosamente, a mí me ha parecido especialmente interesante, la población más joven son los que valoran en menor medida la calidad de esa información, de esa fuente de información de Internet, cosa que es bastante interesante, ¿no? Y hay otro dato, yo creo que también muy interesante, y es que hay una gran proporción de la población española que desconoce la fuente de información de Internet como fuente de información, o sea, que cuando les preguntamos directamente cómo valoraban esa fuente, no sabían valorarlo. ¿Esto qué nos pone en la pista? Pues que probablemente existe aún la brecha digital a nivel del uso de las tecnologías de la información como Internet para extraer información de calidad sobre salud. La principal fuente de información para todos los ciudadanos es el profesional sanitario, ya sea el médico, la enfermera o el farmacéutico. Son las más valoradas, 8 de cada 10 consideran que son la fuente de información más importante. Y después podría destacarse también familiares o amigos, libros o revistas, pero siempre en mucho menor medida. Los pacientes tienen una gran desorientación cuando acceden a Internet, no saben qué criterios deben aplicar para valorar si la información que están leyendo es de calidad, de manera que la existencia de sellos de calidad o webs que orienten al paciente respecto a aquellas que son de más confianza o fiabilidad es primordial para, sobre todo, lograr una mejor orientación del paciente y que no consulten información que podría llegar a ser perjudicial para su salud. De 1 a 10 yo creo que podríamos dar sobre un 6 aproximadamente, moderado. Podemos decir que se ha mejorado por estudios cualitativos que habíamos
hemos realizado en el pasado, se ve esta tendencia, ¿no?, de cómo van variándose o cambiándose las actitudes, pero aún necesario, yo creo, sobre todo en aquellos colectivos que son quizás más frágiles o que tienen más dificultad de acceso. Yo creo que la promoción para la salud o la sensibilización, por ejemplo, desde la escuela, son ámbitos que se tienen que continuar trabajando, pero también es importante trabajar en los grupos de riesgo que ya están aquí, que ya los tenemos aquí, y yo creo que a través, por ejemplo, de esa sensibilización respecto a las enfermedades, que las personas conozcan qué factores de riesgo pueden desarrollar enfermedades crónicas, es muy relevante, pero también dar herramientas concretas, y eso se hace a través de la educación para la salud. No podríamos decir uno concreto, yo creo que son los pacientes en general que quizás ven más condicionada su vida diaria, su vida cotidiana por el impacto de la enfermedad crónica, el que va a ser más activo en la búsqueda de información. Es inevitable la alarma social porque se están dando toda una serie de situaciones respecto, por ejemplo, a los recortes sanitarios o, por ejemplo, incluso la manera de comunicar ciertas situaciones sanitarias, por ejemplo, poniendo el caso, por ejemplo, de la gripe A, que a veces el exceso de información también puede ser contraproducente. Entonces, yo creo que lo importante en estos casos es siempre dar la información justa y medida para todos los colectivos. Yo creo que es una labor la que hacen fundamental, sobre todo a nivel de divulgación de las enfermedades y de ciertas situaciones y aspectos que se dan respecto a la enfermedad crónica. Y además sabemos por otros estudios que hemos desarrollado, por ejemplo en el año 2006, un estudio sobre confianza, que la población española tiene una buena confianza en los medios de comunicación.